Paz de Cristo. Empezaremos en 4 minutos con la ayuda de Dios. Si están sintonizando, estamos en Mateo capítulo 9, versículo, bueno, Mateo capítulo 9, hermanos. Entonces, en cuanto puedan, acudan a la señal y así podemos, continuar. Si ustedes están puse un recordatorio a todos, pero por una razón u otra no está funcionando. Entonces, por favor, vean aquí y nos vamos a edificar con la ayuda de Dios. Si usted tiene una pregunta, ponga su pregunta en el comentario para poder responder. Y si me escuchan, mande una respuesta que me escuchan, para asegurarme que se puede escuchar mi voz. Ya mero empezamos con la ayuda de Dios. Amén. Amén. Ahí lo estoy mirando agregarse al video y ya casi empezamos con la ayuda de Dios. Amén. Bueno, ya vamos a empezar con la ayuda de Dios. Estamos en Mateo capítulo 9 y hasta este punto hemos llegado por varias etapas y por varias cosas que Jesucristo hizo, empezando con, obviamente, capítulo 1, el nacimiento de Jesucristo, confirmando que Él es el Mesías y el rey legítimo de Israel. Y de ahí continuamos capítulo por capítulo, explicando en la manera en que Él es rey de Israel legítimo, la manera que Él es rey sobre el mundo espiritual, sobre el mundo físico, sobre lo físico, sobre lo natural, sobre el mundo natural. Y ahora estamos en este capítulo donde encontramos, este, estamos, no vamos a ver tanto los últimos tres, am, los últimos tres milagros, no nos vamos a enfocar allí. Nos vamos a enfocar desde el primer versículo del capítulo 9. Entonces, si ahí donde están, si pueden abrir sus Biblias conmigo y vamos a leer este
Vamos a leer estos versículos y vamos a leer Mateo capítulo 9, versículo 1 al 8. Entonces, si pueden abrir sus Biblias, yo aquí tengo la mía abierta, como pueden ver, y léanlo conmigo o léanlo en voz alta, ahí donde están. Amén. Y vamos a leer, dice así: Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: Este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Por qué? ¿Qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? ¿O decir, levántate y anda? Pues, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, Jesús dice al paralítico: Levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Amén. Bueno, vamos a, vamos a orar y vamos a ir delante del Señor y pedirle al Señor que nos guíe y que nos ayude en esta noche. ¿Sí? Vamos delante del Señor allí donde están. Padre, venimos delante de ti en el nombre de Jesús. Te damos toda honra y toda gloria porque eres bueno y porque nos das esta oportunidad de una vez más reunirnos, aunque sea por digitalmente, pero reunirnos, Señor, en nuestras casas y poder estudiar tu palabra y poder saber, Señor, lo que está escrito en tu palabra. Te damos gracias que nos has dado esta palabra tuya, este pan de vida, esta palabra que edifica, Señor, esta palabra que redarguye el corazón, esta palabra que revela los pensamientos del hombre, Señor. Pero esta palabra que nos nutre el alma, Señor, que es pan de vida. Te damos gracias por tu palabra. Tu palabra nos sostiene, Señor, y más en estos tiempos difíciles, en estos tiempos, Señor, de donde no todo está claro, Señor, donde no se sabe muy bien las cosas que están pasando, solo se sabe en esta ocasión la enfermedad. Pero confiamos en ti, Señor. Confiamos en ti, Señor, que tú estás con nosotros, que tú, Señor, tu Espíritu Santo nos has dado para guiarnos y tu Espíritu Santo nos has dado, Señor, para animarnos, Señor. Que nuestra fe no mengue durante estos tiempos, Señor, pero, Señor, que miremos a ti, nuestro autor y consumador de nuestra fe, y que, Señor, sigamos adelante fuerte en ti, Señor, confiando en tus promesas, Señor, confiando, Señor, que tú no nos dejas solo. Gracias te damos, Señor. Ahora ilumínanos, Señor. Abre nuestro entendimiento para recibir tu palabra, para explicar tu palabra. Habla a tu pueblo, Señor. Háblanos nosotros, porque sabemos una cosa, que tu palabra no regresará a ti vacía, sino cumplirá tus propósitos. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Voy a ver los comentarios al final o las preguntas al final. Bueno, continuaremos. En este capítulo encontramos que Jesús muestra el poder sobre las enfermedades y sobre el mundo de espíritus inmundos. Él es el rey sobre las enfermedades y el mundo espiritual. Es lo que tenemos que entender. Pienso que tenemos que entender muy claramente en nosotros, que Jesucristo es rey soberano. Su poder no mengua, su poder no para, su poder no se puede, no es dividido en ninguna manera. A Jesucristo se le fue dado toda la autoridad. Y es más, en el libro de Mateo encontramos que decían que él hablaba con autoridad.
que no había otro que hablara con tanta autoridad. Y como acabamos de leer en el último versículo, versículo 8 de este capítulo 9:8, que la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. En el capítulo 5 empezamos con, empezamos con el mensaje de Cristo, de su reino, de los que son parte de su reino. Esta es el, las bienaventuranzas. Este es el comienzo, su primera predicación. Y después de allí, después de predicar, estamos viendo que Jesús empieza a mostrar el poder aún ahora, aún más. Empieza a mostrar su poder, empieza a mostrar que, que Él es Dios en medio de nosotros. Él estaba haciendo claro quién era Él, que Él era Dios en medio del pueblo. El Mesías que tanto esperaban en el Antiguo Testamento, aunque no vino en la manera que lo esperaran, lo estaban esperando a conquistar, a imponer su reinado sobre el reinado imperio de los romanos. Es lo que esperaban. Pero el reino de Jesucristo no es físico. Se muestra en lo físico porque cada cristiano, cada creyente que verdaderamente cree y pone su fe en Jesucristo y lo acepta como Salvador y Redentor y Señor sobre sus vidas, entonces sí, esa persona es parte del reino de Jesucristo, es parte del reino de Dios. Entonces, ahora vemos aquí en el versículo 9 que Jesucristo ahora va a mostrar a nosotros la parte que solo se le acreditaba a Dios en el Antiguo Testamento. Solo se acreditaba a Dios. Entonces aquí vemos en este pasaje lo siguiente. En el versículo 2, disculpen, en el versículo 2, ¿cuál fue la razón por traer este paralítico a Jesús? ¿Cuál fue la razón? Muchas veces, y la pregunta es esta, disculpen, la pregunta es esta, ¿para sanidad física o espiritual? Muchas veces vemos que cuando uno viene a Jesucristo, viene con un propósito. Yo me acuerdo que un testimonio que cuenta un hermano de nuestra iglesia ahí en Osana, es que ellos vinieron a Jesucristo para que el Señor a, sanara a una hija. Y resultó que, pues, su hija no sanó, sino el Señor se la llevó. Pero lo que ellos encontraron a Jesucristo. Ellos encontraron la redención de sus almas. Ellos encontraron paz en Jesucristo que sobrepasa todo entendimiento. Es lo que ellos encontraron. Entonces muchas veces cuando alguien viene a Jesucristo o nos encontramos con el Mesías o nos encontramos con Dios, muchas veces venimos por una razón. Puede ser una razón muy superficial, como no me quiero quedar en el rapto, ¿sí? O no quiero morir, pero necesito sanidad sobre esta enfermedad que es incurable. Y muchas veces, y esa es una razón por qué venimos a Jesús. Pero luego nos encontramos con la realidad de lo que nosotros necesitamos. Y lo que nosotros necesitamos es el perdón de pecados. Porque esa es la enfermedad, si se puede decir así, que es incurable por medios médicos.
Es incurable por rituales religiosos. Es incurable por buenas obras. Es incurable. Entonces, la razón que trajeron a este hombre, este paralítico, y obviamente sus amigos lo querían muchísimo. Sus amigos lo querían mucho. Por eso hicieron el esfuerzo de traerlo a Jesucristo. Por eso hicieron el esfuerzo de traerlo a este lugar donde estaba Jesucristo hablando. ¿Sí? Entonces, pero como siempre, Jesucristo siempre ve más allá que lo que el humano puede ver. El humano es limitado en su conocimiento. El humano es limitado en lo que sabe. Hay humanos que sí saben muchísimo, pero sin embargo, dice la ciencia que solo usamos el 10% de nuestra capacidad y esos son los más sobresalientes. Ahora nosotros, yo como una persona común, pues no uso tanto y no la uso a todo lo que se puede usar, aunque sí la uso, pero no lo uso a todo lo que se puede usar. Entonces Jesús siempre, Él siempre va a saber más allá. Él siempre va a saber más allá de la preocupación humana, siempre va a ver más allá sobre la ansiedad humana, siempre va a ver más allá sobre la angustia humana. Entonces Jesús sabía, sí, él sabía que este muchacho lo traían para ser sano de esta, ¿qué diremos? De este mal físico. Pero Jesús tenía otro propósito. Y aunque no entendamos el propósito de Dios, la pregunta yo pienso que para nosotros, antes de continuar aquí, es, estoy dispuesto a aceptar el propósito de Dios, aunque no lo sepa claramente, aunque no lo sepa muy bien, estoy dispuesto a aceptarlo. Es una pregunta, y hoy en este día, muy clave, estoy dispuesto a hacer lo que el Señor me está pidiendo hacer. ¿Sí? Entonces, ahora, vemos aquí que una cosa que tenemos que entender también, que Jesús en el versículo 2 le dice a este muchacho que estaba sobre su cama, le dijo a este muchacho, ten ánimo, hijo, tus pecados son perdonados. El pecado humano es algo fuerte, que no podemos a- arrojar de nosotros. No podemos quitar las garras del enemigo, las garras del pecado, disculpe, sobre nosotros. Por causa del pecado hay corrupción física. Por causa del pecado hay enfermedades que no se pueden sanar, no se pueden curar. Si uno ve ahora el SIDA no se ha curado, sino que han encontrado remedios farmacéuticos para poder prolongar la vida de alguien, pero no necesariamente lo han curado. El cáncer, el cáncer ha encontrado medios para poder hacerlo dormir en el cuerpo, pero no lo han completamente deshecho del cáncer. Entonces, todo eso es causa por el pecado. Muchas enfermedades sí vienen por el pecado. Y muchas enfermedades por causa que pecamos vienen a nuestras vidas. Pero la raíz de toda enfermedad, aunque sea porque es por pecado o es una enfermedad, toda enfermedad, raíz es el pecado.
Y por causa de nuestro pecado, sí, nuestro cuerpo se debilita, se corrompe, el cuerpo se deteriora. Pero el pecado causa entre el hombre y Dios disculpe, una ruptura profunda. El pecado entre el hombre y Dios causa una separación inmensa que se puede, no se puede reparar, no se puede reparar. Y Jesús veía que este hombre le era más, o sea, que este hombre le era más doloroso su pecado que necesariamente su estado en que él estaba. Sí, su estado está paralítico, no puede caminar. Si fue de niñez, si fue de viejo, si fue causado por una enfermedad, por un golpe, lo que sea, el dolor que Jesús vio aquí y el dolor más grande que Jesús vio aquí no era su condición física. El dolor más grande que él tenía, y es lo primero que Jesús apuntó era su pecado. Porque para todo judío sabía que si no estaba bien con el Señor, no lo iba a ver, no iba a ser parte de su reino. Entonces, cuando Jesús vio a este hombre, la agonía de su pecado, lo primero que Jesús le dice a este hombre es lo siguiente: ten ánimo, ten ánimo. Fíjense bien, antes de decirle tus pecados son perdonados, le dice, ten ánimo. Mire, fíjense bien. En otras palabras, el medio, el miedo se te va a se va total al encontrarse con Jesucristo. El miedo de no vivir por Jesucristo, el medio de no estar con el Señor, el medio en que la separación, Jesucristo le dice al principio, anímate. Es decir, no tengas miedo porque hoy en este día, la sanidad más profunda, la sanidad que necesariamente necesitas, hoy lo vas a recibir. Y fíjese, pensándola, lo mismo ocurrió con Nicodemo. En Juan capítulo 3, versículo 2. Si pueden voltear allí, Juan capítulo 3, versículo 2, le dice lo siguiente, y ahorita lo voy a buscar para leerlo con ustedes. Juan 3, versículo 2 le dice, oh no, 3:3, disculpen. Bueno, 3:2, Nicodemo le hace esta pregunta. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Eso fue una declaración, ¿sí? Sabemos que vienes de Dios porque nadie puede hacer las cosas que tú haces. Bien. Y sí, Nicodemo le estaba dando un complemento, le estaba diciendo algo bueno, ¿no? Nadie hace lo que tú haces. Sabemos que vienes de Dios. Pero Jesús sabía que aunque Nicodemo era fariseo, era un hombre estudiado de la palabra de Dios, Jesús sabía algo de este hombre, que todavía no estaba resultado una pregunta en su mente, resuelto, una pregunta en su mente. Porque el siguiente versículo Jesús le responde de esta manera: en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver
el reino de Dios. Ahí Jesús está llegándole al grano, a una pregunta que no ha sido resuelta para Nicodemo, que tiene que haber un nuevo nacimiento para entrar al reino de Dios. Y qué fascinante que así es como trabaja el Señor. Aquí con el paralítico en el versículo 9 o con Nicodemo en Juan capítulo 3, el Señor siempre nos siempre nos va a descubrir el corazón, lo que realmente hay por dentro de nosotros. Si realmente somos honestos con Dios y realmente somos honestos con nosotros mismos, vamos a entender y vamos a saber que hay cosas en nuestras vidas que Jesús tiene que tratar con ellas. Aun- Cualquier manera que uno clasifique el pecado, es pecado. Y lo primero que Dios siempre quiere tratar con nosotros es con nuestro pecado. Porque es lo único, es lo que nos va a separar de Dios eternamente. Es lo que nos va a distanciar de Dios en esta vida y en la vida por venir. Si no tratamos con el pecado en nuestras vidas, el Señor siempre está para tratar con nuestro pecado, para sanarnos, para sanar nuestras almas y sanar la relación entre nosotros y Dios. Entonces, regresemos al texto, ¿sí? Regresemos al texto. Eh, entonces dice, anímate, anímate. Es decir, la paga del pecado es muerte. Y ustedes pueden terminar el versículo allí donde están, pero la dádiva de Dios es vida eterna. Miren, una cosa que sí sabían los judíos es que había juicio divino. Había juicio divino por el pecado. Eso sí sabían claramente los judíos. En la historia de Israel, el Señor juzgaba el pecado y fueron llevados cautivos por Asiria, por Babilonia, fueron llevados cautivos muchas veces a Egipto. ¿Por qué? Por causa de su pecado. Porque hay juicio divino. Hay juicio divino. Y muchas veces no queremos ver esa parte de Dios. Queremos ver que solo Dios es puro amor. Y Dios es amor. Pero en Isaías, la palabra de Dios nos abre una ventana al cielo al decirnos por medio de Isaías que en su trono está rodeado de seres angelicales que cantan día y noche, Santo, Santo, Santo. Lo que sí tenemos que entender del Señor es que el Señor es santo. Él es sumamente santo. Y además de eso, la palabra de Dios nos dice que su santidad, Él habita en la hermosura de su santidad. No la hermosura de su amor, no en la hermosura de su gracia y no en la hermosura de su perdón, en la hermosura de su amor, en la hermosura, disculpen, en la hermosura de su santidad. Allí es donde habita el Señor. Entonces para el judío sabía, el pecado trae juicio divino. Hay juicio divino que está por venir. Entonces, esto es lo que le hace el Señor a este hombre paralítico. Le perdona sus pecados. Y en el libro de los Salmos entendemos que bendito es aquel cuyos pecados y transgresiones son perdonados. Ahora, imagínese, bueno, no se imagine, pero póngase a pensar el día que sus pecados fueron perdonados. El día que sus pecados fueron perdonados, ¿qué
descanso trajo a su alma. Qué descanso, qué paz trajo a su mente. Qué paz trajo a su vida saber que si en ese momento, en el momento que usted se entregó a Jesús y lo aceptó como Señor y Salvador y se entregó por completo a Él, que en ese momento todos sus pecados fueron perdonados. Esa es la paz que este muchacho o este paralítico pudo sentir, la paz que todos sus pecados fueron perdonados. Porque el perdón de pecado trae paz al alma. Se suelta un peso de sobre uno. Porque ahora en ese momento, en ese instante, la relación entre uno y Dios es restaurada. Y ahora uno puede confiadamente, como dice en el libro, en Hebreos, confiadamente ir delante del trono de gracia. Qué increíble. Y una cosa quiero anotar aquí en este versículo. Ahora, una cosa que no dije es que se encuentra esta misma escena que pasó en el libro de Lucas, capítulo 5, versículo 18 al 26, y Marcos, capítulo 2, 3 al 12. Ahora vamos a regresar. Una cosa que me gustaría que notáramos aquí, que el paralítico no dijo, Señor, ¿por qué no me sanaste? Señor, estoy en lecho, estoy en cama, no puedo caminar. El paralítico no rezongó con el Señor. ¿Por qué? Porque el paralítico recibió el regalo más grande que pudo recibir. Y ese fue el perdón de pecados. Salmo 103:12 dice, como está de lejos el oriente al occidente. Salmo 103:12, si están anotando. Como está de lejos el oriente del occidente, así alejo de nosotros nuestras transgresiones. Fíjese, así de lejos, del oriente al qué, del lejos el oriente del occidente. O sea, completamente puntos que nunca se van a juntar, puntos que nunca se van a unir, que nunca se van a ver, porque el oriente del occidente es una distancia enorme. Nunca se acaban las distancias. Siempre siguen en la manera que siguen. Así es como el Señor, así es como el Señor aleja nuestras transgresiones. Miqueas, capítulo 7, versículo 19, dice así: volverá a compadecerse de nosotros, hollará nuestras iniquidades. Sí, arrojarás a las profundidades del mar todos nuestros pecados. Qué increíble es el Señor. Qué maravilloso es el Señor. Que a la profundidad del mar arroja nuestros pecados. Acuérdense, el Señor no es el acusador de nuestras almas. Cuando el Señor nos perdona por medio de Jesucristo, nos perdona, punto. Y la vida ahora es una vida renovada, donde el viejo hombre tiene que parar de ser. Por más que el viejo hombre quiera resucitarse, uno, el Señor le da a uno el poder
y la autoridad para hacer que el viejo hombre cese de existir. Porque el cristiano verdadero siempre está arrepintiéndose y siempre está pecando menos y menos y siempre quiere vivir a la semejanza, a la altura, quiere llegar a ser como Cristo. El cristiano verdadero no se satisface con solo decir que es cristiano. No se satisface con solo decir que se bautizó. No se satisface con solo decir que lee la palabra, que ayuna, que ora, sino que el cristiano verdadero siempre está vigilando su alma, vigilando su mente por medio de la palabra de Dios. Siempre está pidiéndole al Señor que lo llene de su Espíritu Santo, que lo llene y lo llene. Porque este cuerpo, por más que queramos a hacerlo pedazos, no podemos. Entonces, si hacemos eso, no existimos. Pero el viejo hombre siempre quiere resucitar, siempre quiere tomar un puesto que no le pertenece ahora. Y lo que tenemos que hacer, y el cristiano verdadero siempre está vigilando eso, y cada día, Señor, ahora dame las fuerzas para no pecar contra ti. Dame las fuerzas para hacer lo que tú me estás pidiendo hacer. Dame las fuerzas para poder, Señor, continuar ferviente en la fe. Señor, que mi fe no mengue, que mi fe no caiga. Señor, sosténme. Señor, yo me basto en tu gracia. Señor, tú eres mi fundamento, tú eres mi roca. Entonces, el cristiano siempre está en ese modo. Nunca para de pelear el cristiano. Nunca para de pelear el cristiano. El cristiano siempre está peleando. Y no es siempre sobre espíritus inmundos, hermanos. No es siempre sobre el reino de Satanás necesariamente. Porque el enemigo más fuerte que el cristiano tiene, acuérdense, Satanás fue derrotado. Jesús lo derrotó. El enemigo más fuerte que tiene el cristiano es su propia carne. Son los pensamientos que tratan de tomar control de las acciones de uno. Pero qué lindo es cuando el Señor nos perdona y quita ese peso de pecado. Entonces, eso es maravilloso. Eso es maravilloso, hermanos. Eh, muy bien, seguiremos. Algo de importancia aquí es lo siguiente también, que Jesús, miren, vamos al texto. Todavía estamos en versículo 2. Y sucedió que le trajeron un paralítico, ¿sí? Tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos. Miren bien aquí, disculpen. Jesús, Mateo, Mateo Mateo nos dice esto, y también los otros escritores del Evangelio, que Jesús vio la fe de ellos. Vio la fe de ellos. Este vio su fe. Jesús vio la fe. Hebreos 11:6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios.
porque ellos que vienen a Él tienen que saber que Él es Dios y Él es galardonador de aquellos que lo buscan. ¿Cómo es que vio la fe Jesús? ¿De qué manera vio la fe Jesús de estos amigos del paralítico? ¿En qué forma los vio? O sea, ¿qué fue que Jesús dice, yo veo la fe de ellos? Bueno, en Marcos capítulo 2 y en Lucas capítulo 5, vamos allí, por favor. Vamos allí. Oh, aquí lo tengo. Disculpen. Marcos capítulo 2 y versículo 1 al 12. Y vamos a ver aquí el versículo 4 de Marcos. Capítulo 2, versículo 4 de Marcos. Dice lo siguiente. Y como no pudieron acercarse a él a causa de la multitud, Marcos nos da más explicación. Estaba él en una casa. Él en una casa. Y como no pudieron entrar a causa de la multitud, levantaron el techo encima de donde él estaba. Y cuando habían hecho una abertura, bajaron la camilla en que yacía el paralítico. Es lo que Jesús vio. Jesús vio la fe de ellos. Se mostró la fe de ellos. Se mostró. No era por la obra que ellos estaban haciendo que Jesús iba a hacer este milagro. No era por lo que estaban haciendo, sino la fe de ellos los impulsó a hacerlo. Es decir, de qué manera su fe en Jesús era grande, era tan grande. Ellos sabían que Jesús lo podía sanar. Escuche, capítulo 4, vemos que Jesús sanaba, Jesús sanó. Luego dio, dio dio su mensaje en el Sermón del Monte, que toma 3 capítulos, 5, 6 y 7. Cuando termina Jesús eso, en el capítulo 8 empiezan los milagros. Inmediatamente empiezan los milagros, empieza el ministerio de Jesucristo, empieza a enseñar, empieza a sanar, empieza a llamar a sus discípulos. O sea, estos hombres ya sabían, Jesús sana, Jesús tiene el poder para sanar. Tenemos un amigo paralítico. ¿Cómo le vamos a hacer para llegarlo a Jesús? Yo sé que Jesús lo puede hacer. Y ese impulso, ese saber que Jesús lo puede hacer, es lo que los impulsó a abrir el techo y bajar la camilla donde estaba el paralítico. No era, una vez más, no era la obra de ellos, era la fe de ellos con la obra. Porque la obra sin fe es obra. La obra sin fe es un acto, es lo que es. Pero la fe con obras es otra cosa completamente diferente. Porque ahí uno está mostrando lo que uno ya sabe de Jesucristo, lo que uno ya sabe de Dios. Ahí uno está mostrándole al mundo lo que Jesús no solo ha hecho en la vida de uno, sino también lo que hemos leído en la palabra de Dios, lo que hemos escuchado en testimonios, lo que hemos escuchado de otras gentes, lo que hemos escuchado en la prédica de la palabra, lo que hemos escuchado de evangelistas, lo que hemos escuchado de hombres de Dios que han venido y nos han bendecido. La fe con obras es diferente a solo obras. Es muy distinta, muy diferente.
Entonces, no era la obra que hicieron, era la fe conectada a la obra que Jesús vio. Podemos estar muy desconectados y creer que porque hacemos, el Señor tiene que obrar. Pero muchas veces eso no está basado en la palabra de Dios. Muchas veces lo que hacemos como cristianos no está basado en la palabra de Dios. Y pensamos que porque estoy obrando, está pidiendo hacer, sino es algo que queremos hacer. Pero cuando hacemos algo en fe, o cuando hacemos algo porque tenemos fe, porque estamos mostrando la fe que Jesús, y no, déjeme aclarar algo, no es fe, ¿cómo lo puedo decir? No es fe superficial. No es fe, si siembro, voy a cosechar. No, no estamos hablando de eso. Se está hablando de fe basada sobre la palabra de Dios. ¿En qué manera se ve esto? Se ve cuando evangelizamos. ¿Por qué evangelizamos? Porque llevamos una preciosa semilla. ¿Qué es esa preciosa semilla? La palabra de Dios. Todos nosotros en fe estamos sembrando la semilla de la palabra de Dios en los corazones de las personas. Eso el Señor honra, porque su palabra no regresa a él vacía, sino cumple sus propósitos. ¿Y qué si esa persona nunca se bautiza? Esa persona no puede decirle al Señor que nunca fue advertido del porvenir, de quién es Jesús, que Jesús quería salvar su alma del infierno. Esa persona nunca puede decirle al Señor, tú no me dices oportunidad. Esa persona nunca le puede decir al Señor eso. Lo, lo que esa persona, lo que esa persona le va, lo que esa persona, lo que va a pasar con esa persona es que el Señor le va a decir, sí, yo te mandé un siervo o una sierva para llevarte la preciosa semilla. Y tú endureciste tu corazón. Eso es fe con obras. ¿Entiende? Y a esa fe el Señor nos llama a hacer. Lo que el Señor sí puede hacer. Aunque no lo veamos, pero es lo que el Señor nos pide. Por eso Abraham es escrito de Abraham, es escrito de Moisés, que ellos andaban en fe. El Señor les hablaba, ellos hacían. El Señor le habló a Abraham que saliera de su tierra, de los caldeos. Abraham salió en fe, sabiendo, pensando, el Señor me va a dar de heredad esa tierra de que Él me prometió. Entonces, si me la va a dar, yo voy a andar sabiendo. Pero el Señor a Abraham le había ya mostrado que Él era Dios. Y ya le había mostrado. Entonces, basado en lo que él sabía de Dios, basado en la verdad de la palabra de Dios, porque esa es la palabra de Dios, es la palabra revelada de Dios. Entonces, basado en esta palabra, hermanos, tiene que estar nuestra fe. No puede estar basada en otra cosa. No puede estar basada en dichos. Nuestra fe no puede estar basada en lo que nosotros deseamos en la carne tener. No puede estar basada en lo que nosotros pensamos que el Señor nos tiene que dar, nos tiene que heredar. No,
No puede estar basada en eso. Tiene que estar basada en la palabra de Dios. Y cuando andamos en fe conforme a la palabra de Dios y no distorsionando la palabra de Dios o creyéndole a falsos profetas y falsos maestros sus herejías, entonces esa fe el Señor va a honrar. Esa fe el Señor va a ser fiel. Y el ejemplo de la persona que nunca se entregó a Cristo, aún en la vida de uno, aunque esa persona nunca se entregue a Cristo, pero uno ve la fe, uno sabe que obró haciendo la obra del Señor en fe. Porque también tenemos la escritura donde dice que se sembró la semilla sobre la piedra, se sembró la semilla sobre espinos, se sembró entre espinos, se sembró la semilla a un lado de la carretera y luego se sembró la semilla en un lugar fértil. Y sabemos, bueno, Señor, posiblemente este no es el tiempo de esta persona. Sin embargo, se dio la palabra. Y sabe que cuando obramos de esa manera, en esa manera de fe, nosotros estamos en paz. Hay una paz en nosotros. Hay una paz en nosotros. Y además de eso, miren, Santiago, mire lo que dice Santiago. Santiago capítulo 2, versículo 14 al 26. Santiago capítulo 2, versículo 14 al 16. Dice lo siguiente. Discúlpenme. 14 al 26. ¿De qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obras? Santiago no pone obras antes de fe. Santiago pone fe antes de obras. ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Si un hermano o una hermana no tienen ropa y carecen del sustento diario, y uno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Si también la fe por sí misma, así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Ahí voy a pausar. Ahí voy a pausar un momento. Porque lo que Santiago está desarrollando para nosotros, lo que Santiago está empezando a desenlazar, si se puede decir eso, es lo siguiente. El decir algo y no obrar es como nosotros decir, tengo fe, pero no voy a hacer nada por tener fe. No más voy a tener fe. Es como muchos cristianos, es como muchas personas dicen, tengo fe en Dios, tengo fe en Dios, pero no hay ningún resultado de esa fe. No hay un cambio, no hay una transformación, no hay una renovación de mente, no hay una renovación de conducta, no hay una renovación no hay fruto. Es lo que está diciendo aquí. Y nos da el ejemplo a decirle a alguien que no tiene nada que se vaya a vestir cuando yo tengo para darle para vestir. O sea, esa fe no tiene sustancia. Y al otro lado nos deja saber algo del mundo espiritual. Algo que, que si no hemos captado antes, captemos en este momento. Satanás sabe, los demonios saben, los demonios
saben quién es Dios. Los demonios saben quién es Jesús, ¿verdad? Eso lo miramos en el Gadareno. Si ustedes leyeron el capítulo 8, lo vieron allí también, de Mateo, disculpen. Los demonios saben, pero solo porque saben, no van a ser redimidos. ¿O sí? No, no van a ser redimidos. Entonces, el simple hecho de tener fe o conocer de Dios, si no hay cambio, hermanos, no es fe genuina. Si no hay transformación, no es fe genuina. Si no hay una transformación, una renovación de mente, no es fe genuina. Si no hay un deseo de complacer al Señor sobre los deseos de la carne, no es fe genuina. No hay obras, nomás es fe. Y seguimos viviendo de la misma manera que vivíamos antes de bautizarnos. Porque acuérdense, el bautismo no quita las inmundicias del cuerpo, ¿sí? Pero, ¿qué hace con nuestra mente? Pero nos da una limpia conciencia. En otras palabras, ahora yo en mi entendimiento sé que soy limpio y aunque mi cuerpo todavía tenga los rasgos, tenga los efectos del pecado y aunque este cuerpo no ha sido completamente quebrantado todavía o renovado o transformado, el cuerpo físico no ha sido transformado y todavía vivo en esta carne pecaminosa. Sin embargo, porque yo sé que en fe me entregué a Jesucristo completamente y yo sé que mi corazón y mi mente están siendo transformadas regeneradas por medio del Espíritu Santo que ahora mora en mí. Ahora yo tengo una limpia conciencia porque el Espíritu Santo me está trayendo convicción de pecado diariamente. Me está iluminando a la necesidad de arrepentirme. Me está iluminando a la necesidad de humillarme delante de Dios. Acuérdense, no estamos muy lejos de las bienaventuranzas de Jesucristo, el pobre de corazón. Entendiendo todo esto, es esa fe en humildad, es esa fe en mansedumbre, es esa fe en ser pobre de corazón o pobre de espíritu, es esa fe de sentir el peso del pecado y la libertad que tengo en Cristo, es esa fe que ahora resulta en obrar lo que Dios ya ha hecho en mí. Y saber que esto mismo, lo que mismo que hizo Dios en mí, lo puede hacer en otros. ¿Sí? Sigamos entonces. Pero, ¿estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obras es estéril? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a Isaac su hijo sobre el altar? Ya ves que la fe actuaba juntamente con sus obras. Y como resultado de las obras, la fe fue perfeccionada. Y se cumplió la escritura que dice, y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe. Y de la misma manera, ¿no fue la ramera Rahab también justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. ¿Sí? ¿Se explica? La fe no puede solo ser fe personal, no puede ser fe privada. La fe no puede ser fe privada. Es mi propio testimonio.
No, la fe es fe en acción. Es saber lo que dice la palabra. Por eso, hermanos, es importantísimo. Voy a hacer hincapié sobre este punto. Es importantísimo leer la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios, conocer la palabra de Dios, memorizar la palabra de Dios. De cualquier forma, de cualquier manera. Ahora las redes sociales, uno puede escuchar la palabra de Dios por medio de YouTube, uno puede escuchar la palabra de Dios por medio de aplicaciones en su teléfono. Lo importante aquí es, si uno conoce la palabra de Dios, la fe siempre va a estar actuando. Usted siempre va a poner en práctica su fe. Usted siempre va a poner en práctica lo que el Señor está haciendo en usted por la fe. Entonces, regresando al pasaje, regresando a la escritura, en Mateo capítulo 9, versículo 4, 3, disculpen. Mateo capítulo 3 nos deja saber esto, que Jesús, y al ver Jesús la fe de ellos, es cuando le dijo al paralítico, es cuando le dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Qué tremendo es eso. En ese momento, los pecados de este hombre fueron perdonados. Qué justo es el Señor. Qué bueno es el Señor con nosotros. Qué maravilloso es el Señor con nosotros. Y otra cosa aquí que es de notar, ellos no está, no hay registro en esta ocasión, porque en las ocasiones anteriores, en el capítulo 8, vemos que el centurión, vemos que am, el centurión, vemos el leproso, ¿sí? Vemos el leproso o los leprosos, vemos el leproso, discúlpeme, vemos el leproso que vinieron a Jesús y le rogaron que hiciera un milagro, que lo sanara. Aquí en esta ocasión no se registra que ellos le pidieron a Dios, porque hay tiempos, hermanos, donde no le vamos a pedir al Señor. El Señor va a ver la fe de nosotros, basada sobre la verdad de la palabra de Dios. Eso tengo que ser muy claro, basado sobre la verdad de la palabra de Dios, sobre lo que está escrito en la palabra de Dios. Y el Señor va a obrar, el Señor va a obrar. Porque ahí dice su palabra que el Espíritu a veces gime, porque no hay palabras que pueden describir este gemir del Espíritu hacia el Señor. Es un gemir profundo, que no hay palabras que uno puede poner, no hay una oración que uno puede hacer y el Espíritu gime y el Espíritu empieza a llorar al Señor. Entonces, hay que andar en fe, saber que el Señor siempre puede obrar, pero también entender algo de Dios, que el Señor es sobre todo soberano, que el Señor sobre todo, Él va a actuar siempre a su voluntad. El Señor va a actuar con sus propósitos. Y aunque el Señor no actúe como nosotros estamos pidiendo, y aunque el Señor no haga como nosotros
pensamos que Él tiene que hacer. De todos modos, tener fe en saber que el Señor puede hacerlo, aunque no lo haga. Porque al final del día, hermanos, siempre tiene que estar en nuestras mentes que lo que se tiene que cumplir más que nuestros deseos, más de que nuestra voluntad, más de lo que nosotros queremos, lo que se tiene que cumplir sobre todo, siempre son los propósitos y la perfecta voluntad de Dios. Siempre. Y eso no, para eso, hermanos, no hay nada más. Si se cumple la voluntad de Dios, hermanos, y nosotros estamos obrando en fe, por fe, eso es más que suficiente. Por eso vemos en la palabra de Dios que a Pablo se le dijo, bástate en mi gracia. Y de todos modos seguir andando, confiando en el Señor. Eh, bueno, ya llegamos al final. Ya llegamos a este punto, hermanos. Miren, no se pudo hablar de todo, como ustedes saben. No siempre llegamos a todo. Pero ustedes, hermanos, lean las escrituras, lean el resto del capítulo 9 de, de Mateo, hermanos. Eso se los dejo como tarea. Ustedes ya saben que ustedes les dejo tarea. Lean el resto del capítulo 9 y y con la ayuda de Dios, hermanos, para la semana entrante, vamos a ver el capítulo 10, partes del capítulo 10. Ahora lo voy a abrir para preguntas. Si hay preguntas, hermanos, allí anótenlas. Nos vamos a dar unos 10, 15 minutos, unos 10 minutos más. Anoten las preguntas que ustedes tengan, hermanos, y para, para poder, si tienen preguntas. Y si no tienen preguntas, hermanos, pues aquí terminamos y con la ayuda de Dios nos vemos para la semana entrante a las 7:30 en Facebook, dando el capítulo 10 de Mateo. Dios los bendiga, hermanos, y vamos a orar para despedirnos. Padre, te damos muchísimas gracias en este momento porque eres fiel y verdadero y porque tú obras, Señor, y tú haces tu perfecta voluntad. Señor, que podamos entender que la sanidad más grande que podemos recibir de ti es el perdón de pecados. También, Señor, que nuestra fe tiene que ser una fe que está añadida con obras, Señor. No puede ser una fe privada ni una fe personal solamente. No puede ser una fe escondida, Señor. Tiene que ser una fe, Señor, donde sí proclamamos tus verdades. Gracias te doy, Señor, por esta oportunidad. Te pido, Señor, que bendigas a mis hermanos, que los guardes, que allí donde estén, Señor, en sus casas, Señor, que estés con ellos, Señor. Que tú, Señor, hagas tu voluntad en ellos y que tú, Señor, obres en ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga, hermanos, y nos vemos para el otro viernes con la ayuda de Dios.